¿Es Dios un Dios real? ¿Cómo puedo saber con seguridad que Dios existe? ¿Cómo saber si Dios es real? Amigos queridos, sabemos que Dios es real porque se nos ha revelado de muchas maneras. Mencionaremos 3 de ellas y son, primeramente en la creación, a través de su palabra y por medio de su Hijo Jesucristo. La prueba más fundamental de la existencia de Dios está simplemente en la creación, en lo que Él ha hecho. Dice Romanos capítulo 1, verso 20, porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Y el Salmo 19, verso 1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Si encontraras un reloj en medio de un campo, seguramente no asumirías que éste simplemente apareció de la nada, o que éste existió siempre. Basados en el diseño del reloj, sus detalles, sus trabajos, la manera que fue construido, asumiríamos que éste tiene un diseñador. No diríamos simplemente fue producto de la casualidad. Pero vemos un diseño más grande y preciso alrededor de nosotros en el mundo. Esta maravillosa creación que Dios nos ha regalado. Por ejemplo, nuestra medida del tiempo no está basada en un reloj cualquiera, sino en la obra maestra de Dios. En primer lugar, tomando en cuenta la rotación regular de la Tierra y las propiedades radioactivas del átomo 133 de cesio. El universo completamente despliega un diseño grandioso, y esto nos muestra que hay un grandioso diseñador. Por ejemplo, si encontraras un mensaje codificado, buscarías a una persona idónea, a un criptógrafo o alguien idóneo que ayude a descifrar ese código. Inmediatamente pensaríamos que hay un transmisor inteligente de ese mensaje y que alguien creó ese código. Ahora miremos, por ejemplo, cuán complejo es el código del ADN que llevamos en cada célula de nuestros cuerpos. La complejidad y el propósito del ADN no argumentan a favor de que todo es producto de la casualidad. En cambio, señalan a un escritor inteligente de ese código. Dios no solamente ha hecho un mundo físico, un mundo complejo, finamente y fielmente armonizado. Él también ha trabajado en el ser humano y ha inculcado un sentido de eternidad en el corazón de cada persona. Eclesiastés capítulo 3, verso 11 dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Está hablando de Dios. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, el corazón del hombre, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. La humanidad tiene una percepción innata de que en la vida hay más de lo que nuestros ojos captan. Hay una existencia superior a esta rutina terrenal. Nuestro sentido de eternidad se manifiesta en al menos 2 formas. En primer lugar, la legislación de la ley y en segundo lugar, la necesidad de adoración. Fíjate que cada civilización a través de la historia ha valorado leyes morales, las cuales son sorprendentemente similares de una cultura a otra. Por ejemplo, tomemos el ideal del amor, un ideal que es apreciado de manera universal, mientras que el acto de mentir, de robar, aún de asesinar, es condenado universalmente. Esta moralidad común que tienen los seres humanos, este entendimiento global de lo correcto y lo erróneo, tiene que ver con nuestra conciencia y apunta hacia un ser supremo moral que nos dio este discernimiento. De la misma manera, la gente en todo el mundo, independientemente de la cultura, siempre ha cultivado un sistema de adoración. El objeto de adoración, por supuesto, puede variar, pero el sentido de un poder superior es una parte innegable del ser humano. Hay
en cada uno de nosotros una inclinación natural a la adoración, y esto armoniza con el hecho de que Dios nos creó a su imagen. Génesis 1:27 dice: «Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó». También Dios se nos ha revelado por medio de su palabra. A través de la Escritura, la existencia de Dios se trata como un hecho evidente, sin discusiones. Génesis capítulo 1, verso 1 dice: «En el principio creó Dios los cielos y la tierra». Y Éxodo capítulo 3, verso 14: «Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy, y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros». Dios no perdió tiempo en tratar de explicar su existencia. Él simplemente dijo: «Yo soy». Y dijo: «En el principio Dios creó el cielo y la tierra». ¿Por qué? Porque cuando un hombre, por ejemplo, escribe su autobiografía, no desperdicia tiempo tratando de probar su propia existencia. Asimismo, Dios no pasa mucho tiempo probando su existencia en su libro. Pero en este libro se nos revela la naturaleza de Dios, y todo aquel que se acerca con fe a este libro tiene la posibilidad de transformar su vida y cambiar. La palabra de Dios, al llegar a una vida, a un hogar, lo transforma para siempre, trayendo paz, armonía, salvación y unidad. La tercera forma en la que Dios se reveló es a través de su Hijo Jesucristo. Juan capítulo 14, verso 8 dice: «Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta». Jesús le dijo: «¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras». Y Juan capítulo 1, verso 1 dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Otro pasaje que ejemplifica muy claramente esto es Colosenses capítulo 2, verso 9, que dice que en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En la vida maravillosa de Jesús, vemos que Él guardó perfectamente toda la ley del Antiguo Testamento y cumplió las profecías concernientes al Mesías. Realizó innumerables actos de compasión y milagros públicos para dar credibilidad a su mensaje y atestiguar de su deidad. Luego, 3 días después de su crucifixión, Él resucitó. Un hecho confirmado por cientos de testigos oculares, como dice 1 Corintios 15:6. Después, se apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esto no fue hecho en oculto. Había testigos oculares de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. En aquel mundo antiguo todos sabían que esto era verdad. El registro histórico abunda en pruebas acerca de quién era Jesús, así como lo dijo el apóstol Pablo cuando estaba testificando de Cristo ante la presencia de un rey, en Hechos capítulo 26, verso 26, que dice: «Pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque pienso que no ignora nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón». Nos damos cuenta de que siempre habrá escépticos, personas que decidan no creer, que tienen sus propias ideas referentes a Dios y por consiguiente van a querer estudiar y obtener más evidencia. Y habrá algunos para quienes ya no habrá prueba que los convenza, como dice el Salmo 14, verso 1. Dice el necio en su corazón: no hay Dios. Así que amigo, amiga, ¿qué piensas acerca de Dios? Acércate a Él, porque todo se reduce básicamente a la fe. Hebreos capítulo 11, verso 6 dice: «Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios
crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Hoy, Dios se presenta ante ti, te llama, te dice: ven a mí, yo te amo, quiero salvarte, y no solo quiero que sepas acerca de mí por medio de la creación, de mi palabra o por medio de Jesucristo mi Hijo, sino que yo mismo me quiero revelar a tu vida y quiero tener contigo una relación íntima y personal. ¿Te animas a acercarte a Dios con esa fe? Si lo haces de todo corazón, puedes decirle: Señor, reconozco que existes, que tú eres Dios. He vivido alejado de ti, creyendo que no existías, pero comprendo que a través de la creación, a través de la palabra y por medio de Jesucristo te has revelado a la humanidad. Recibo tu perdón, creo en el sacrificio de Jesucristo para perdonar y salvarme de todos mis pecados. Te recibo en mi corazón como mi Señor y Salvador personal y ayúdame a tener a partir de hoy una relación íntima, cercana y personal contigo. En el nombre de Jesús lo pido. Amén y amén. No olvides suscribirte a nuestro canal, darnos like y compartir con otros esta bendición. Dios te bendice y hasta la próxima.